Devocional 21 de octubre, Santiago 1, 20, 21, tu proceder. La ira del hombre es contraria a la voluntad y obra de Dios. Nunca hemos encontrado a personas que estén de acuerdo con nosotros en un 100% o con quienes estemos de acuerdo con el mismo porcentaje. Pero eso no es ninguna razón por la cual nosotros debamos enfadarnos con tales personas o evitar el trato con ellas. Uno podría decir que la única persona con la cual está de acuerdo al 100% es con uno mismo. Quizá usted se sienta enfadado porque se considera un defensor de la fe y algo por el estilo. Pero la ira humana sencillamente no produce la vida justa que Dios quiere. No se engaña a sí mismo pensando que usted se enfada por amor a Dios, porque Él no se enfada así. Él está activamente implicado en salvar a las personas. También debemos destacar que se dice que debemos desechar toda inmundicia, es decir, que debemos despojarnos de toda impureza de la naturaleza carnal. Y añadió que debemos desechar toda abundancia de malicia. Debemos recibir la palabra de Dios. Creemos que esta palabra es el mejor preventivo contra los pecados de la naturaleza humana carnal. Un predicador dijo en cierta ocasión: ¿el pecado le apartará a usted de la Biblia o la Biblia le apartará a usted del pecado? Esta fue una declaración muy acertada. Usted ha recibido la palabra implantada. La palabra le ha traído a usted la salvación, pero usted tiene una vida que vivir como creyente. Nosotros, la iglesia, tenemos un gran deber para con Dios. ¿Cuál es? El de recibir su palabra con un corazón enseñable y dócil y manso, que se aparte de todo pecado. Debemos recibir la palabra por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ordena todo para nuestra salvación y santificación, y Él de su misericordia nos dio el privilegio de ser sus hijos, al hacernos nacer por la palabra de verdad. ¿Qué implica recibir la palabra? Implica creer en esa palabra, creer que ella es la autoridad suprema. Yo diría que este es el gran problema que la iglesia de Cristo del siglo XXI tiene. La iglesia no cree que la Biblia es la autoridad suprema. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creemos que la Biblia es la autoridad suprema. Si los llamados expertos en las ciencias naturales dicen algo que contradiga la Biblia, muchos en las iglesias aceptan lo que dicen los supuestos expertos por encima de la autoridad de la Biblia. Es absurdo el pensar así. Es una actitud antibíblica e irracional. Es antibíblica porque Dios nos llama a creer en la autoridad suprema de la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La luz del amanecer no les ha llegado a los que contradicen lo que ya Dios ha revelado. E irracional porque si Dios, es decir, Dios con letra mayúscula, entonces aceptar lo que dice la ciencia por encima de lo que dice Dios es absurdo e irracional, porque decimos que los hombres saben más que Dios, lo cual es absurdo. Por eso, con brillantez y lógica consistencia, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Recibir la palabra implica recibirla como la autoridad suprema sobre toda la vida y sobre mi persona. Así que forma de pensar es basado en la autoridad de Dios y no de los hombres. De igual manera, mi concepción acerca del matrimonio, la crianza de mis hijos, la realidad del cosmos y todo aquello que nos rodea. Pero Santiago nos dice no solo que debemos recibir la palabra, sino cómo debemos hacerla para que tenga efecto transformador en nuestras vidas. ¿Cómo debemos recibir esa palabra? Con un corazón enseñable. Debemos ser más oidores de la palabra que habladores. Y esto con respecto a recibir la palabra. Jamás podremos enseñar la palabra si primero no la aprendemos. Debemos cultivar un corazón humilde y reconocer que siempre seremos discípulos llamados a estudiar y aprender de la palabra. Y tomarnos el tiempo de entenderla bien y de que ésta penetre en nuestra vida. Hay muchos que son expertos hablando a los demás, pero no son expertos hablándose a sí mismos. Santiago nos dice que antes de hablar a los demás debemos tener un oído bien puesto para aprender. Aprender con miras a vivir. Es imposible vivir la vida cristiana bien vivida a menos que aprendamos correctamente la palabra de Dios. Jesús dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificado y por sus palabras seréis condenado. ¿Cuán comedidos debemos ser en el uso de nuestras palabras? Con un corazón dócil y manso. Santiago nos dice que pongamos a un lado toda irritabilidad contra la verdad y todo orgullo de corazón. Nadie puede aprender la verdad si está constantemente peleando contra esa palabra. Hay algunos que pelean por tonterías, que son meras palabras, y se creen que son los más grandes defensores de la ortodoxia. Debemos defender la ortodoxia, la enseñanza correcta, y debemos estar dispuestos a morir por el evangelio. Pero hay algunos que, como excusa para justificar sus pecados, luchan contra esta palabra.
Tal actitud no es correcta. Hay personas que sus actitudes son actitudes fuertes. Esas personas tienden a ser explosivas. Y cuando eso sucede han dejado que sus pasiones pecaminosas dicten su conducta en vez de la palabra de Dios. Y ese carácter no es el carácter justo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere en nosotros un carácter explosivo ni iracundo, con un corazón que se aparte de todo pecado. No podemos beneficiarnos de la palabra si no estamos dispuestos a trabajar con nuestro corazón. Debemos luchar contra el pecado que hay en nuestros corazones, sobre todo contra el orgullo que nos impide recibir esa palabra con mansedumbre. ¿Cuánto orgullo hay en nuestros corazones? Todos los seres humanos somos orgullosos. Si no lo fuéramos, ¿cuán rápido seríamos en creer en la palabra de Dios y en obedecerla? El que no lo hacemos demuestra que somos orgullosos. Y este orgullo, suciedad espiritual y moral, debe ser echada fuera de nuestras vidas, o de lo contrario no nos beneficiará la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Ese es nuestro deber, luchar contra el pecado. La santificación es una gracia salvadora, pero también un deber, siempre recordando que nuestra lucha contra el pecado lo es en las fuerzas del Espíritu Santo y no en las nuestras. Es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios la que finalmente predica y fielmente recibida puede salvar y transformar nuestras vidas. No solo somos convertidos por esa palabra, sino somos cambiados, somos transformados, nos sana. Produce en nosotros un cambio radical al hacernos semejantes a Cristo. Hace de nosotros la transformación que Dios quiere ver en nosotros. Dios nos ha dado su palabra no solo para convertirnos, sino también para santificarnos. Eso es Cristo para nosotros, quien es la palabra viviente por cuya sangre somos justificados y santificados. En otras palabras, esa palabra de verdad es la única que puede hacer de ti y de mí un creyente digno del nombre Hijo de Dios. Pero para eso hay que recibirla con un corazón enseñable, dócil y manso, que lucha contra todo pecado del corazón y vida. En lugar de culpar a Dios cuando estamos sometidos a pruebas, abramos nuestros oídos y corazones para aprender lo que nos enseña por ellas. Si los hombres desean gobernar sus lenguas, deben gobernar sus pasiones. Lo peor que podemos aportar a cualquier disputa es la ira. He aquí una exhortación a separar y echar como ropa sucia todas las prácticas pecaminosas. Esto debe alcanzar a los pecados del pensamiento y del afecto, y a los pecados del hablar y del hacer, a toda cosa corrupta y pecaminosa. Debemos de rendirnos a la palabra de Dios con mentes humildes y dóciles en la enseñanza. Debemos estar dispuestos a oír nuestros defectos y a tomarlos no solo con paciencia, sino con gratitud. El objetivo de la palabra de Dios es hacernos sabios para salvación, y los que se proponen cualquier finalidad mala o baja al prestarle atención deshonran el evangelio y desilusionan sus propias almas. Un oyente apático es aquel que puede escuchar un discurso, una charla o un sermón sin proponerse a hacer nada al respecto. Un oyente apático e indiferente puede cometer el error de pensar que oír y aprender es lo mismo que obedecer a Dios. Santiago nos advierte que no debemos de ser oyentes apáticos e indiferentes. Hemos escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios, hemos aprendido nuevas verdades y hasta hemos nacido de nuevo. En este pasaje, Santiago quiere saber si somos estudiantes solamente o si nos hemos convertido en practicantes. A Dios no le gusta que la gente simplemente vaya a una charla cristiana. Él quiere que absorbamos su mensaje y que cambiemos nuestras vidas como resultado. Oyentes apáticos e indiferentes que no producen ningún cambio es una desgracia en la vida del cristiano. Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿la obedeces? ¿Controlas tu lengua? ¿Honras a Dios con tus palabras o eres chismoso, criticón y hasta quejoso? ¿Sirves a otros desinteresadamente? ¿Con compasión y amor? Por eso, evalúa hoy tu proceder. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, no solo nos exhortas, Señor, sino también nos enseñas, nos reargulles, Padre misericordioso. Ponemos en tus manos, Señor Padre amado, a todos aquellos que siguen orgullosos, Padre misericordioso, oyentes apáticos, Señor Padre misericordioso, que se emocionan, Señor Padre misericordioso, pero no practican tu palabra. Padre bueno,
Ponemos a todos aquellos, Señor, que son capaces de salir a exhortar, Señor Padre misericordioso, hablar de tu palabra y exhortar con ella, Padre amado. Pero en sus vidas, Señor Padre misericordioso, todo el mundo ve que no la viven, Señor Padre Santo, que siguen iguales, Padre amado. Hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que solo tú puedes cambiar esos corazones. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Hoy seguimos orando, Señor, al Señor por Chile, por Bolivia, por Venezuela, por nuestro país, por toda la situación latinoamericana. Pongámonos a la brecha, porque la situación no es fácil y tenemos las mejores armas, que es la oración. Por eso intercedamos hoy por nuestros hermanos de estos países que están viviendo estas situaciones delicadas. Buen día. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Y si necesitas palabra del Señor, palabra de aliento y esperanza, ve a nuestro canal, escúchala. Si sientes compartirla, compártela. Un abrazo y muchas bendiciones.